Yo salgo de mi casa al tercer anillo y hay una cisterna porque están sacando agua del alcantarillado, entonces lo que salgo no ponen el anillo antes aviso y entramos todos embotellados y había que volver. Ok, me voy por el cuarto, vengo por el cuarto, la quinta municipal llena de camiones, dejan pasar del cuarto anillo hasta ahí y ahí todos quieren volverse, nadie se mueve, casi lloro, no sabía si les puse un mensaje que no se vayan, porque yo estaba en el bloqueo y llego aquí, el ascensor no anda, una bellura, pero bueno, es el día que yo hoy salí de mi casa más temprano que siempre porque dije voy a intentar llegar muy temprano hoy para terminar, pero bueno, la vida es así, hay que acomodarse a lo que hay. ¿Corrió, doctora, por las escaleras? ¿Ah? ¿Corrió por las escaleras? Sí, el problema es el viento. Me quería, porque el pelo hace de bandera. Los pantalones, no sé, pero algo así de bandera. Bien, estamos con mañana de su examen, ¿no? Sí. Estarán entre saíños. 2 de la tarde voy a empezar. Jueves. No, 2 de la tarde voy a empezar y ya lo tengo planificado. Se lo voy a contar al último minuto. Mañana 2. Sí, mañana empiezo 2 de la tarde, si no termino con el grupo que tomo oral. Por eso empiezo 2 de la tarde. Primero van a ocupar el examen. Yo te contaré después. Un repaso. Un repaso. De metaloqueantes y diuréticos. ¿Qué pasa a ustedes? Un repaso, no les he corregido esos exámenes, corregí el del D, me olvidé del C, no sé qué me pasó, pero bueno, ya está. Vamos. Los diuréticos de túbulo contorneado proximal teníamos los diuréticos de anhidrasa carbónica. Inhibíamos anhidrasa carbónica, no había un protón para que neutralice el bicarbonato, no se formaba ácido carbónico, no se deshidrataba, no se volvía a hidratar. En definitiva, acetazolamida, el adrogatipo no es un buen diurético, sino que no es un buen diurético, sino que como estoy al inicio de la nefrona, al final se reabsorbe mucho sodio. ¿Gracias a quién? A la aldosterona. Listo. ¿Para qué lo uso la acetazolamida? Ácido alcalosa metabólica, en hipertensión intracraneana, en glaucoma, intoxicación por fármacos ácidos, para que se ionice, ¿verdad? Y no se vuelva a reabsorber. Coadyuvante en un mal de los anticonvulsivantes. Solito no va. Listo. Luego teníamos que estaba contraindicado en psicosis hepática porque favorece la encefalopatía al volver a reabsorberse el NH3. Bien, luego vimos los diuréticos de asa, eran los más efectivos, también llamados de techo alto o de máxima efectividad. ¿Quién es la droga tipo? Furosemida, la furosemida comprimidos de 40, ampollas de 20. ¿Quiénes son sus hermanitas? Furosemida, fumetanida, el ácido betacrina. Bien. ¿Cuál era su mecanismo de acción? ¿Bloqueo qué? Sodio, potasio, asociado a la ATPasa. Bien. Si yo pierdo sodio, potasio, cloruro asociado a la ATPasa, ¿qué efecto adverso puede haber? Hipocalcemia, hipomagnesemia. La hipocalcemia va a ser muy marcada. ¿Por qué? Porque va a ser absorbida. Para tu hormona está en la siguiente porción, independientemente de la acción diurética. Bien. ¿Para qué lo uso? ¿Cuál es su indicación de oro? Edema agudo, no, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? Para forzar diuresis en una insuficiencia renal aguda, que esté bien hidratado el paciente, pues si no lo voy a deshidratar más. ¿Cuál es un efecto adverso importante si yo lo uso en hipertensión todos los días? Hiperaldosteronismo secundario, retiene sodio, retiene agua, aumenta volemia, efecto opuesto, eso es efecto antagónico. Esa para mí es la más importante. Bien, hasta ahí llegamos la clase anterior. Me fui a ver mi tutor de tesis, me dejó plantada, o sea que salí corriendo sin sentir. Va, sí, seguimos.
túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. En túbulo contorneado distal voy a tener la presencia de una hermosa. Esa hermosa se llama paratormona. Eres se llama receptor de la paratormona. ¿Dónde se encuentra la paratormona secretada por paratiroides? En tiroides, pegadita a tiroides sin que tenga contacto con ella. Si yo les pregunto qué hace la paratormona, ¿cuál es la respuesta? Absorber la Equilibrio del calcio y del fósforo también, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer ella? Si el calcio está disminuido en sangre porque el paciente no come, su ingesta es baja en calcio o su absorción de calcio es baja, paratormona se eleva. Al elevarse paratormona va a sacar calcio de donde fuera. Entonces ahí empieza a ocupar el calcio del hueso, el calcio de los dientes. Podemos tener una mamá embarazada, una gestante desnutrida que no come. A ese bebé va a nacer rebosante. ¿Por qué? Porque va a sacar todo el calcio de mamá y todo lo demás y la mamá ya va a quedar descalcificada. ¿Verdad? Que esa mamá va a tener un hiperaldosteronismo importante, secundario a un embarazo por una baja ingesta de calcio. Si yo les pregunto, ¿cómo se absorbe? ¿Cómo hago yo en un paciente con osteopenia, osteoporosis? ¿Qué harían? Inhibe la paratormona, pero vas a seguir teniendo osteopenia. Calcio más vitamina D. De calcio. A todo el mundo le da calcio, calcio, calcio. Tengo pacientes que toman calcio por 10 años. Cada año se hace su estudio y sigue igual. Tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer ejercicio, palabra clave. El ejercicio un poco intenso. El ejercicio es lo que hace que el calcio pueda ingresar al hueso. Vitamina D. Tiene que salir al sol. Tiene que salir al sol y trotar, ya, según la edad. ¿No? El ejercicio acorde a la edad, pero está muy bien. El sol es el que nos va a activar la vitamina 1,25 de hidroxicalciferol, vitamina D3 y el potasio, es decir, la vitamina K es igual al potasio, ¿no? La vitamina K, ya la vitamina K va a permitir que el calcio ingrese al hueso. O sea que si voy a dar suplemento, el calcio de la comida es alto. Toda nuestra comida, la carne, por ejemplo, tiene alto calcio. Nada de, no tomo leche y ya no tengo calcio. La leche es el menor calcio, el peor calcio. Escuchen los lecheros. Siempre les doy charla a los de, ¿qué se llama? Los lecheros. Ah, no, se llaman, ¿qué se llaman los lecheros? Ganadero. Frente a la policía, ADEPI, Asociación de Lecheros, ADEPI. Una sola vez fui porque no le llegó su profesor de farmacología en vaca y me llevaron a mí, y de ahí ya me invitan siempre, ¿no? Y supieran que yo les saco la leche a mi paciente. Ya, y en el calcio. Sí, hay agua con más calcio o con menos calcio. ¿Cuál es mi mensaje para ustedes? Con lo que comemos, el calcio está. O sea que no es que necesito suplementos extra generalmente, a no ser que tenga la paratormona, la paratiroides que se las han llevado por cirugía de tiroides. A ese paciente sí hay que darle dosis altas de calcio. No todo se va a absorber, no todo llega al hueso. ¿Dónde se queda el calcio que comemos y que no lo trabajamos para que se extraiga? No, se absorbe y se queda unido a la Ojalá. ¿Saben qué hace? Va a calcificar lo que está inflamado. Métanse eso en la cabeza. Si yo tengo un hipertenso, generalmente el endotelio está inflamado. El endotelio es donde va la sangre. ¿Cómo me doy cuenta que un endotelio está inflamado? Hipertensión e inflamación de endotelio, ¿les guste o no? ¿Cómo me doy cuenta que ese endotelio está inflamado? ¿Qué pedimos a los pacientes? PCR ultrasensible. Hasta 1 es lo normal, 2 moderadamente inflamado, mayor de 3 altamente inflamado, riesgo cardiovascular. PCR normal, proteína C reactiva, es una proteína de fase aguda, más PCR ultrasensible, ya es cuantitativa, nos habla de inflamación crónica. Entonces, comí mucho calcio porque tomo calcio, desayuno, almuerzo y cena, pues tengo osteopenia. ¿Dónde va a quedar el calcio?
calcificando las placas de ateroma endotelio. Y ahí van a leer ustedes en los estudios placas de ateroma calcificadas. Paciente tenía una inflamación en artrosis, rodillas, pie, codo, una tendinitis, una bursitis. Calcio pasa por ahí y se queda, cronifica la inflamación. La calcifica. Ah, mira estos rayos X, picos del oro. ¿Qué es pico del oro? Ahí había inflamación y el calcio en exceso quedó ahí. No nació el paciente con ese calcio. O pacientes formadores de calculitos renales. ¿Y qué hace cálculos renales? Los hace en la vesícula, los hacen por todos lados. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ver el pH de la orina, tenemos que disminuir el calcio de la orina. De la orina no, de la alimentación. ¿Quién es su antagónico del calcio y que lo comemos poco? En examen, cuando he preguntado, paciente hipertensa, embarazada, medicamento, primera lección, magnesio y B6. No, yo les he hablado del magnesio como un suplemento. Pero si mi paciente es hipertenso, no lo puedo dejar solo con magnesio. Tengo que darle abetalol, alfa-metil-dopa, lo que le toque. ¿Puedo hacer como suplementación? Sí, probablemente el fármaco antihipertensivo lo use en menos dosis, probablemente. Pero no me pueden poner, yo les hablo mucho del magnesio, pero él que pasa a ser un suplemento. Si yo tengo un paciente hipertenso, así le dé magnesio, tengo que darle un antihipertensivo. Por favor, ya, eso, ahí se lo he marcado al que más de uno. Fármaco de oro, magnesio, para empezar no es un fármaco, un suplemento, es un mineral. Y él acompaña, tiene que acompañar desde la dieta, digamos, ¿no? No es que, ya. Bien, entonces esta paratormona, ¿qué es un buen valor? Nunca pidan vitamina D sin pedir paratormona. Normalmente va de uno que uno no existe, ¿no? Hasta 56, según el laboratorio. ¿Qué es una buena paratormona? ¿Qué pasa si la paratormona está aquí 55? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo leo funcionalmente? El valor máximo y el valor mínimo. La mitad de eso. Ya, me parece bien, pero ¿cómo interpreto desde 55? Está progresivamente elevándose al valor máximo. Ya, ¿y cómo lo interpreta funcionalmente? ¿Cómo lo interpreto esta paratormona si está alta? Hay una hipocalcemia del calcio en sangre y lo está sacando de los huesos. Eso es evidente. Así está en 55, así está en 50. Y él decía a su compañero que es un buen calcio, 1 más 56, 57, la mitad 27.5 o 28. ¿Me debo entender? Si está de ahí para allá, estamos muy bien. Hace ratito me llamaba un paciente ahí, yo esperando mi cocinada a ver si andaba en el auto. Y me dice, doctor, una chica súper saludable, modelito, muy guapa, estresada, la quieren sacar del trabajo porque dice que es 100 su glucosa, miligramos de cilindro. Y de 100 para arriba hasta 126 es prediabetes, entonces capaz va a ser diabetes esta chica. No sé quién fue el médico, pero bueno, vamos a meter un juicio. Dice que si está en 99,9 está saludable, pero siempre pegó 100. Una chica joven que hace ejercicio, ¿cuál es la causa de esa glicemia? A priori. Cojo el brazo y ¿qué hago? Mi cortisol. ¿A quién le gusta que le pinche? Levanten la mano. Gracias. Y los médicos los peores. Pones la mano y tu cortisol arriba. Eso no pensás que te vas a hacer un análisis y te van a pinchar y a veces uno lo mira sarcásticamente y siente el pinchazo. Eso, y ella es súper estresada. Entonces, ¿esa glucosa qué significa? Un poquito de estrés, nada más. El rato incluso de poner. ¿Puedo yo jugarla a ella con 100? ¿Qué le pido allá para que se quede tranquila? Glucosa en ayuna. Glucosa es cadena en ayuna junto con insulina y una hemoglobina glicosilada que va a estar bien baja, que es el resumen de la glucosa de los últimos 3 meses, para que vean que ella no es ni siquiera prediabética, como le dijeron en el trabajo. Si no te cuida, vamos a tener que echarte porque estás en prediabetes y después si te haces diabética es un problema para la empresa. Y la imagen es bella, la imagen. Porque
Es una chica preciosa, o sea. Bueno, vamos. Para tu hormona, entonces, va a ocupar su receptor cuando en sangre hay poco calcio. Si hay poco calcio en sangre, para tu hormona se libera una de sus funciones en el riñón. Esa función en el riñón dice, estoy aquí presente, todo lo que pase de calcio por acá se entra conmigo y se reabsorbe, y acá pasa circulación sistémica, intersticio, circulación sistémica, y el calcio se reabsorbe. ¿Gracias a quién? A paratormona. Ni un diurético la afecta. ¿Okay? O sea que el calcio que veníamos perdiendo en la sangre, aquí se va a poder rescatar. ¿Qué más? ¿Dónde más actúa paratormona? Aquí es riñón. ¿Dónde más actúa? En los huesos aumenta osteólisis, hueso, lisis, destrucción. Inhibe la acción osteoblástica y estimula la osteoclástica. Clástica es destrucción o osteólisis. En el intestino, paratormona está presente, ingresa calcio, reabsorbe mayor cantidad de calcio. O sea que su función es a nivel renal, a nivel intestinal y a nivel óseo. ¿Ah? Bueno, ¿qué ocurría en túbulo contorneado distal? Acá la reabsorción del sodio es mucho menor. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbía 60% de bicarbonato de sodio. Se reabsorbía 40% de cloruro de sodio. A asa de Henle hablamos de hasta un 30, incluso 35% de reabsorción de sodio. En esta porción hablamos hasta un 15, hay quien dice un 20, no creo que llegue al 20. Y en el túbulo colector de 2 a 5%. Recordar, del 100% del sodio filtrado, solo 1% voy a perderlo. El 99% se reabsorbe en toda la nefrona. ¿Qué va a ocurrir en el túbulo contorneado distal? El sodio va a ingresar gracias a esto que va en el mismo sentido. Cotransporte. En diferentes sentidos intercambiados. Gracias a un cotransporte de sodio y de cloruro, hablamos hasta un 15% de reabsorción de sodio. ¿Qué les dije yo siempre que había en la membrana vasolateral? Una antepeasa. ¿Qué hace la antepeasa? Va sodio y ingresa el potasio. Muy bien. Saca sodio, ingresa potasio. ¿Qué mecanismo de acción puedo tener aquí? ¿Cuál es el único mecanismo de acción que puedo tener? Bloquear el transporte sodio-cloruro asociado a la antepeasa. Estamos hablando de diuréticos de eficacia intermedia. Primera elección en paciente hipertenso. Se va sodio, le acompaña el agua, disminuye volemia, disminuye presión arterial. Vamos de vuelta. Diuréticos de túbulo contorneado proximal bloquean el cotransporte sodio-cloruro asociado a la antepeasa. ¿Cuáles son los resultados? Se va sodio. Si se va sodio, le acompaña el agua. Disminuye la volemia, disminuye volumen minuto cardíaco, disminuye presión arterial. Estoy hablando de un mecanismo donde no hay vasodilatación. Yo estoy bajando la presión, es el único grupo de fármacos que no son vasodilatadores. Único grupo de fármacos que no son vasodilatadores. Lo que ellos van a hacer es perder sodio, acompaña el agua, disminuye volemia, trabajo BMC, trabajo cardíaco y presión arterial. Son de primera elección porque no son tan efectivos como la furosemida. Ellos no me van a dar un efecto rebote, a no ser que realmente el paciente esté muy deshidratado y sigamos dándole el diurético. Ahí es otro cuento. Si pierdo sodio, ¿qué efecto adverso voy a tener? Hiponandremia, más o menos marcada que con furosemida, mucho menos marcada, muy poco usual. Muy poco usual. Si se está yendo mucho sodio, ¿quién reacciona? La aldosterona. ¿Y qué hace?
Retiene sodio y elimina potasio. O sea que voy a tener también hipopotasemia. Hipopotasemia. Ok. Voy a tener hipocalcemia. Pregunta de examen esa. ¿Va a haber hipocalcemia? ¿Por qué? Porque el calcio, acá su reabsorción depende del aparato hormonal y los diuréticos no tocan nada. Bien. ¿Quiénes son los fármacos? Estos son los fármacos más utilizados y se llaman tiacidas o diuréticos tiacídicos. Tiacidas o diuréticos tiacídicos. Hidroclorotiacida, clortalidona, indapamida. El más usado. Ayúdame, Rolando. Todos, porque vamos a cambiar y por allá tengo un PC ultra sensible. ¿Ah? Es que, sí, cuenta borrar, viste que no soy yo, ¿no? Clortalidona, vamos a buscar esto del pasado. Indapamida. Vamos. ¿Quiénes son las tiacidas? Hidroclorotiacida generalmente viene de 50 miligramos. Puedo usar la mitad porque tiene ranura. Si yo voy a usar un diurético para bajar presión arterial, ¿en qué horario lo doy? ¿Por qué? Para que no orine toda la noche. Muy bien, very good. Ay, doctora, de que me ha dado eso ya no duermo. ¿Y por qué no duerme? Porque me levanto a orinar toda la noche. Revisa su medicación y el diurético antes de dormir. Antes de dormir en paciente añoso que retiene líquido, ya su vejiga se llena. ¿Por qué se levanta esa paciente a orinar de noche si toma líquido hasta las 5 de la tarde? Porque como retiene líquido, miembros inferiores, al estar acostado, todito vuelve, porque ya no tiene la presión de tener que subir, porque ya está acostado. A veces les digo yo a esas pacientes que se le hinchan nomás los miembros inferiores, siéntese a mirar su novela con los pies arriba. Entonces va a disminuir su edema, va a llenar su vejiga y ya se va a acostar con la vejiga vacía, porque es muy fatal tener que levantarse toda la noche a orinar. Imagínense, el riesgo es altísimo. Ayer justo una pacientita me llama, se cayó, le digo radiografía, no, que es viejita, radiografía, fractura de cadera. Con 90 años, ¿qué hace? Ya esa pacientita queda postrada en cama, si no se la opera, y operarla ya es un riesgo. Y es una agresión, es complejo, y ella caminaba. Complicado. Y después en la recuperación hay que ser demasiado estricto para que ella vuelva a caminar, y es todo un proceso, ¿no? Entonces fíjense que son cosas de extrema importancia, ¿ya? Bueno, hidroclorotiacida. Lo ideal, hay que preguntar al paciente cómo es su día. Si el paciente es un guardia y trabaja de noche, ¿a qué hora le damos el diurético? De noche. ¿A qué hora mientras trabaja? Por lo menos para que esté despierto. ¿Se entendió? Eso es importante, decirle al paciente que el horario que lo tome, las 6 a 8 horas siguientes, va a tener mayor eliminación del virus. ¿Puedo usar mitad? Sí, puedo usar días alternos. El que tenemos en mayor porcentaje en nuestro medio es la hidroclorotiacida, así se la coloca incluso en la receta, HCT, clorotiacida, y dice en el prospecto o en la cajita 50/5. ¿Por qué? Porque hidroclorotiacida hace hipopotasemia. Y este 5 miligramos es de un diurético que lo vamos a estudiar al final, que se llama amilorida, y él ahorra potasio. Ya van a ver que siempre dice /5, o a veces puede decir 25 de hidroclorotiacida /5, o a veces viene un tri y viene amlodipino, que ya lo vamos a estudiar como antagonista de calcio. Pueden venir 5 miligramos, un vasodilatador que bloquea canales al calcio. Amlodipino, después de amlodipino dice hidroclorotiacida 25,
y dice amilorida 5 miligramos. Entonces dice 5/25/5. Eso es lo que más usamos hoy en día, la combinación de fármacos para bajar la presión, no a dosis máxima. Antes usábamos un fármaco hasta su dosis máxima. Si no bajaba la presión, lo sacábamos y poníamos otro. Hoy no. Hoy se prefiere mecanismos de acción diferentes. ¿Qué se llama? Los nombres comerciales no lo sé, pero si vos miras la composición, generalmente viene o un beta bloqueante, un antagonista de calcio, o un diurético de eficacia media, como es el más usado, y un ahorrador de potasio. El nombre comerciales me aplazo porque soy anticomercial. Y tampoco lo sé. Si me tomaban un examen, vieron que los médicos ponen los comerciales y el pobre paciente se enloquece. Gracias, Rolando. Rolando. Doctora. Yo a mi profesor le borro la pizarra así. Viene a la pizarra rapidito y como yo soy tan hiperactiva, por lo menos me levanto a borrar la pizarra. Gracias, mira, la vamos a blanquear. Clortalidona tenemos, sintapamida también, benzotiazida más nueva, pero el que usamos es la hidroclorotiazida. Pregunto, ¿por qué se va a usar en hipertensión arterial? Dígame por qué. Porque vamos a ver, cuando yo pregunto por qué, empezamos mecanismo de acción, efecto y por qué. Cante. Porque disminuye bulimia. Y antes de disminuir la bulimia, ¿qué hace? Porque al mediar el transporte sodio cloruro, se va por orina sodio, arrastra disminuye la bulimia, disminuye BMC, disminuye presión arterial. ¿Ya? ¿Por qué lo puedo usar en ICC? Si está en insuficiencia fuerte y va a secar el pulmón. Secador de pulmón. Nefrolitiasis por hipercalciuria. Nefrolitiasis, eso es complejo. Por hipercalciuria. ¿Yo cuál usaría antes de una hidroclorotiazida? Furosemida. Porque la furosemida hace perder calcio, ¿viste? Diabetes insípida nefrogénica para regular la función del riñón. Contraindicado en cirrosis hepática, ¿por qué? A ver, vamos a pensar. Se va el sodio y se va el potasio. ¿Quién le acompaña? Agua. Ya, siempre que se va un protón, un potasio, se va un protón con él. Se está yendo por orina el protón. Y va a quedar en sangre una probable alcalosis y eso va a llegar al sistema nervioso central. Y va a seguir intoxicándose el paciente. Tengo que darle su carga opuesta, que tendría que ser una alcalosis, para que NH3 se ionice hacia NH4. Reacciones adversas. Si se está yendo el potasio, ¿quién le acompaña? El protón. Se va el protón y ¿qué nos queda? Ojo, estoy hablando de uso crónico, no estoy hablando que yo me tome ahorita una hidroclorotiazida y produce todo esto. Paciente que toma para la hipertensión, su uso es bien prolongado, no es que va a tomar dos litros. Se va el potasio, se va el protón y queda alcalosis metabólica, hipopotasemia. Esta alcalosis, si ustedes recuerdan un poquito, NH3, esto llega al sistema nervioso central porque es liposoluble. Si yo tengo acá un pH básico, ese aumenta.
Si yo tengo un pH ácido, él va a pasar a NH4 y no va a poder ingresar al cerebro. Y acá lo que yo voy a tener es una alcalosis. Entonces este no va a poder pasar a NH4 porque necesitaba un prótono. Esto es importante, reacción adversa. Le compite al ácido úrico y le gana, porque se elimina gran parte por secreción tubular. Al eliminarse por secreción tubular, reduce la vía al ácido úrico. Entonces el paciente hace crisis de hiperuricemia. Como si eso fuera poco, o sea, aquí el ácido úrico alto se mete con los lípidos. ¿Quiénes son los lípidos? Colesterol y triglicéridos. El colesterol tiene el H, el L y el VLD. Sube triglicérido, no me gusta para un hipertenso. Sube colesterol, no me gusta para un hipertenso. Sube ácido úrico, síndrome metabólico todito, y aumenta la glucosa porque hay intolerancia a los carbohidratos. O sea que en el largo plazo no es vasodilatador, no va a ser disfunción eréctil en varones. Pero ¿qué efecto adverso tiene en el largo plazo? Sube el ácido úrico, sube la glucosa. Cierren la puerta, por favor. Sigue el colesterol total. Sube el colesterol total y sube los triglicéridos. ¿Se entendió? O sea que fíjense que no hay fármaco ideal, ni para el hipertenso. Un diurético va a eliminar volumen, no va a traer efectos adversos, error. Estamos hablando de efectividad intermedia, porque el de efectividad alta se hace hiponatremia y efecto rebote de cáncer. No sé si le dije, pero furosemida es ototóxica, creo que le dije. Ya. Si hay hiponatremia, te lo he debido decir porque cuando paso la lámina nada se encaja, ¿no ves? Hiponatremia, ¿qué va a pasar si hay hiponatremia? ¿Qué va a haber? Hiperaldosteronismo secundario. Y la aldosterona retiene sodio, elimina potasio y es antagónico. Hipersensibilidad o alergia como cualquier fármaco. Hipersensibilidades o alergia hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La que ustedes conocen, que yo me hago un rash cuando comía algo, tomé un medicamento y me pica, ardor, rubor. Esa es la tipo 1 mediada por inmunoglobulina E y es de acción rápida. No necesariamente el único tipo de hipersensibilidad. La tipo 2 se crean anticuerpos contra elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Contra los elementos formes de la sangre. Glóbulos rojos, si bajan, estoy hablando de una anemia hemolítica. Glóbulos blancos, estoy hablando de una leucopenia, le llaman idiopática, autoinmune. Y la plaqueta, una plaquetopenia, puede ser una púrpura trombocitopenia, por ejemplo. Esas son reacciones de hipersensibilidad o alergia. Tipo 2, no solo es un rash que me pique todo la alergia. Y la tipo 3, estamos hablando de inmunocomplejos que afectan estructuras como ser una vasculitis, como ser un lupus eritematoso sistémico. Hidroclorotiazida es uno de los fármacos con mayor casuística de lupus eritematoso sistémico. Paciente hace un lupus. Ok, ahora nos toca entonces, yo soy su cardiólogo, vaya al reumatólogo. El reumatólogo le va a empezar a tratar el lupus. La medicación es de terror, ¿no? Hay que usar inmunodepresores, hay que usar muchas veces corticoides, y si usa corticoides le sube la presión, le sube la glucosa, le sube el ácido úrico, le sube todo. ¿Y quién era el culpable del lupus? Y sigue tomando su hidroclorotiazida porque el reumatólogo va a ver lupus, el cardiólogo va a ver hipertensión. Su hipertensión está bonita con hidrocloro. ¿Qué había que ver ahí?
de todo lo que desarrolló el paciente. Puede tener hiperuricemia, las articulaciones empiezan con dolor porque el ácido úrico se cristaliza en ella. Va a subir la glucosa y va a entrar en diabetes. Colesterol y triglicérido alto, le va a dar una estatina, atorvastatina, rosuvastatina, aquí le va a dar una metformina y aquí le va a dar un alopurinol o un probenecid. Y con todo eso lo despacha la reumatóloga. La reumatóloga acá empieza a aumentar. Metotrexate, ácido fólico, leflunomida, va a ponerle corticoides o le quiere hacer una pulsoterapia de corticoides, que nos va a agudizar más todo esto. ¿Y quién era la causa? El fármaco. ¿Ya? Un mujer eritematoso muy relacionado con fármaco. Y la hipersensibilidad tipo 4 está mediada por los linfocitos, esta es de más largo plazo. Por ejemplo, la dermatitis del pañal. Esas aparecen de más largo plazo y están mediadas por los linfocitos. ¿Qué es DHT? Como efecto adverso, si pierdo mucho sodio se produce DHT. ¿Qué es DHT? Deshidratación, profesor. Y qué es lo triste, que la tercera edad puede estar deshidratadísimo, le ven la lengua, parece un gorro. Ya tenía una señora de 69 años, saque la lengua, no tenía nada de hidratación, nada de nada. Pero venía por otro tema, porque le salen una afta en la boca, va a sentirse mejor. Y la lengua, y le digo, ¿cuándo fue su último vaso de agua? Y se tuvo que poner a pensar para ver cuándo tomó agua. Tercera edad, el reflejo de la sed se bloquea. Puede estar bajo el sol deshidratado, incluso en este clima que hace frío, no ves tempranito, y después no se quedan abrigaditos los viejitos, y bajo el sol se están deshidratando más todavía y no les da sed. Si yo ahorita lo veo con una campera bajo el sol, en 2 segundos van a desesperarse, les da taquicardia repleta, se le baja la presión y salen tras de un grito. Ellos no. Entonces siempre ver la hidratación del paciente. Y si toma diurético en tercera edad, a veces no es bueno dar diurético. ¿Por qué? Porque si son muy efectivos pueden deshidratar al paciente y ese paciente no siente la necesidad de tomar líquido. ¿Ah? Listo, ¿preguntas hasta ahí? Sí. Un Steven Johnson, ¿qué es? Una reacción horrible. Es una hipersensibilidad exagerada en piel y mucosa. ¿Ya? Síndrome de Steven Johnson, el más frecuente que tenemos es con los fármacos de la TB. Eso lo van a ver con mucha casuística cuando hagan neumología en el San Juan de Dios. Si enfermas de tuberculosis, no puedes ir a comprar tu medicación a la farmacia si tengas mucho dinero, porque no hay. Eso es de un programa nacional y el programa nacional te van a atender en los centros de salud con un sistema DOTS. DOTS significa, ¿en qué andan ustedes dos? Un tratamiento directamente observado en el servicio, porque el paciente con TB cuando empieza a mejorar ya no quiere tomar tanto remedio porque siente que le hace daño. Como son hepatotóxicos, siente náuseas y vómitos. ¿Ya? La mayoría son hepatotóxicos, entonces se va sumando porque vas a dar 4 fármacos. El esquema nuestro lo han cambiado ahora y esos 4 fármacos por más tiempo. Y ya en un retratamiento ya no usamos streptomicina. ¿Ya? Ese es un Steven Johnson, se da con antivirales también. Es una inflamación exagerada en piel y mucosa. Tocas la piel y casi que seca. Un síndrome de Lyell y un Steven Johnson es una reacción relativamente rápida. ¿Ya? Ya.
Steven Johnson te puede hacer cualquier fármaco, hay unos más frecuentes que otros. Túbulo colector, poner carne. No, pero, mi pregunta era sobre la no secreción de bicarbonato en los diuréticos. Túbulo contenido aproximado y Solo ahí, se reduce. ¿cómo relaciono un paciente de 60 años que tiene cirrosis hepática y encima acuñica tiene nitrato con bicarbonato? ¿Podría desarrollar esa persona encefalopatía hepática? Independientemente de lo que entre por boca, porque debería haber un estómago que neutralice en el mejor momento. No es que el poco bicarbonato que use lo va a alcalinizar, ojalá. ¿Ya? Ahí tendríamos que verle con su pH real que tengo en sangre. Tengo que ver en qué estado está ese hígado, cuánto tenemos de transaminasa. O sea, tenemos que abordarlo primero metabólicamente, en qué condición está. Pero ese poquito bicarbonato, aunque acullique todo el día, no es que va a alcalinizar. Una época se puso de moda, ¿verdad? Yo tomo bicarbonato y soy alcalina. Error. Yo tomo bicarbonato, yo le doy bicarbonato a todos ustedes ahora. Es una base fuerte. Llega al estómago y si es una base fuerte, ¿qué trata de hacer mi estómago? De neutralizar. Y él va a generar más ácido clorhídrico. Por eso es que uno cuando me cayó mal este chancho que comí, me voy a tomar bicarbonato. No alcaliniza. ¿Por qué te mejora? Porque toma bicarbonato, el bicarbonato lleva el pH muy alto, alcalino, y el cuerpo dice auxilio, con este pH voy a morirme. A las células parietales le dice más ácido y hace una ráfaga de ácido clorhídrico que viene en el chanchito y lo trabaja en la grasa y me siento mejor. ¿Ok? O sea que el bicarbonato que yo tomo es para estimular el ácido clorhídrico. ¿Por qué le mejora a los abuelos? 6 de la tarde, tráeme hija mi bicarbonato, me comí 2 puñapeces, te dicen. ¿Y por qué lo mejora? Porque no tienen acidez gástrica y ese bicarbonato que llega le estimula un poco la producción momentánea. Es como tomarte un limón. Es igualito. Ah, no tengo bicarbonato, tómese medio limón, le digo a mi papá, él no es, ¿no? Tómese medio limón. Y se ríe, él no, dice, mejor tomo mi leche, nomás me da infarto. Uno de los pocos pacientes con 83 años que no es intolerante a la lactosa y toma 2 litros de leche por día. Y fuma un atado de cigarrillo y no le hace caso a su hija. Pero vive feliz. Dime. ¿Cómo definimos si es un dolor por falta de por acidez o falta de ácido? Como dolor no lo puedes discriminar. Incluso la endoscopía, lamentablemente, revisa cualquier endoscopía, te ponen pylori positivo, negativo, lo que vos quieras, pero no te ponen si el pH es ácido o alcalino. Eso se mide por pHimetría. Las que vienen de Brasil o de Argentina vienen con el pH. No, en ese caso lo que dicen de que la persona, el viejito toma, la persona de la tercera edad toma Mejor así. ¿Toma qué? Toma, bueno, consume bicarbonato, eso estimula ácido la producción de ácido clorhídrico. Y si esa persona, en vez de tomar bicarbonato, se toma omeprazol, ¿qué va a pasar? No tiene acidez, está alcalino. Puede que le funcionen 2 o 3 bombas de protones, nada más, en lugar de 100, me estoy inventando. Si le das el omeprazol, lo poquito que hay se lo va a bloquear completamente. Y le miras la boca, una boca blanca, llena de cándida, hablas con él y te dice, ya casi no como porque me hincho, dice. Me hincho siempre después del almuerzo, a la cena ya imposible, ni una empanadita, como hasta mañana, dice, ya hacen su ayuno relativamente largo y después empiezan a desnutrirse y a hacer caquexia. ¿Por qué? Por intolerancia. El paciente atendió hoy día a 60 y muchos años, si no son 70, y ella venía, una señora muy esbelta, atlética, porque atlética, digo yo, a esa edad, camina, tiene sus amigas del gimnasio y tiene un físico simpático, y la panza parecía 8 meses, pero sin exagerar. Venían de 3 gastros, tenía endoscopía, colonoscopía, lo que querrá, estaba ahí. Tome, doctora, le digo, vamos a examinar, después veamos su laboratorio. Y era una alcalinidad extrema.
Era una alcalinidad extrema. No me preguntes si la medí porque no tengo cómo medirla, se hace por pH-metría. Cuando hacemos el test de la gota, a veces puedes ver un poquito en los bordes y te das cuenta que hay hipoclorídrico, no siempre están marcados. Pero salió extremadamente marcado la falta de flora intestina, ¿no? Que se ve como una patita de oso, decimos, en una gota coagulada. Entonces eso es sugestivo de falta de flora. Lo único que hice con ella, ¿qué fue? Ya había sacado gluten y lácteos porque había leído algo. Pero ¿qué faltaba? Si sacas lo que inflama y te sigue hinchando, ¿qué es la hinchazón? Fermentación. Doctora, pollo hervido y papa hervida, ni siquiera yuca, papa. Y mira esta panza. Y eso le generaba un dolor al lado izquierdo que ya curaba que su hígado, al lado derecho, perdón, no funcionaba ya, que tenía una cirrosis hepática porque no podía hacer. Y era náusea permanente y tras que comía se hinchaba. Ya sacó lo que inflama de la comida. Le digo, usted ya hizo la mitad de lo que yo la hago normalmente. Lo único que hice fue poner flora al intestino, porque si no hay flora la comida se fermenta y empiezan los gases y distiende y hay dolor, ¿no? Entonces ahí más o menos te vas dando cuenta. Si hay distensión abdominal, lo más probable nunca va a ser por hipercloridrio. Generalmente está asociado a hipocloridrio. ¿Qué más hay? Gases fétidos. ¿Qué yo tengo que investigar ahí? ¿Qué tengo que ayudarle? Enzima digestiva, porque si no hay ácido clorhídrico, ¿la pepsina se activa? No, entonces proteasa tampoco se activa, se la tengo que dar la proteasa, la lipasa, amilasa y enzima digestiva. Cuando ya yo rescate la acidez gástrica, eso va a mejorar. Hoy me dijo un día que pruebe con limón, un limoncito después del almuerzo y de la cena. Probé 3 días, doctora, y me fue maravilloso. Ya tiene el diagnóstico. Otra forma de hacer diagnóstico, tengo que acabar esto, ¿no? Hay un fitofármaco que se llama betaína, que ya viene como suplemento, clorhidrato de betaína, 500 miligramos, 100 miligramos. Él es un fitofármaco que llega a la célula parietal y estimula la producción de ácido clorhídrico, así tengas hipoclorídrico. Entonces ese se da junto con enzima digestiva, más la enzima digestiva para proteína, para lípido, palmidón, más enzima pancreática. Porque cuando yo como, el páncreas exocrino va a liberar enzimas pancreáticas para poder trabajar tu alimento. Entonces le vas a dar todo a ese paciente para que trabaje su alimento. Enzima digestiva, proteasa, lipasa, amilasa, betaína. Y si es muy severo, yo le dejo esas enzimas almuerzo y cena. O si cena poco, desayuno y almuerzo. Y el probiótico se lo dejo solito, o desayuno o cena. Antes del desayuno la cena, 2 horas de ayuno. Y es mejor. ¿Sí? Ella está de ida para Asturias, porque su hija se casó, de vuelta iba para allá y se le quedó por allá. Y me decía, doctora, así yo no puedo viajar a ningún lado. Vino a llorar al consultorio hace un mes. Llorar es llorar, porque estaba desesperada. Yo soy activa, doctora, no tengo ganas de nada, una depresión. Fui al psiquiatra y tengo estos antidepresivos y me vomito tras que los tomo. ¿Por qué era la depresión? Primero se siente mal, no puede comer, está hinchada, tiene dolor. Si no hay flora digestiva, flora intestinal, no se forma serotonina. Y si la serotonina cae, el paciente entra en depresión. Y a la noche no se hace melatonina, el paciente no duerme. ¿Quedó mejor? Ya. Sigamos, si no, me curran la lengua y ahí nos para. Me apasiona. Porque, por ejemplo, si hubieran escuchado todo lo que me dijo la paciente hoy día, ¿no? Llegó tirando cohetes, ya saqué turno, dice para mi padre, para no se vamos con calma, le digo todavía no de a poco que no alcanzamos. Túbulo colector, última porción de la nefrona. ¿Quién actuaba en la última porción de la nefrona? Ella define la vida aquí del riñón. Define si se va sodio, si se queda y qué va a pasar. Ahí donde dice el receptor es de la superaldosterona. Es de la superaldosterona. Cuando la aldosterona ocupa su receptor, ¿de qué va a depender? De la osmolalidad de la orina.
Si se va mucho sodio, más aldosterona. Si va poco sodio, menos aldosterona. La aldosterona de ustedes puede cambiar de hoy a mañana, sí. Si hoy me comí todas las aceitunas y comí salado todo el día, y mañana si no comí sodio, hago una dieta hiposódica, va a cambiar. O sea que ¿de qué va a depender? Del alimento y de la osmolalidad de la orina. Si este niño llegó con vómito y diarrea, ya le pusieron su suero hidratante, ¿voy a tener más aldosterona o menos? Cuando están en exámenes no piensan así, se quedan. El sábado venían de dar un examen así, el alumno ni haciendo de payaso al frente. Vamos de nuevo, tiene vómito y diarrea el niño, pero ya llegó a la emergencia, ya están haciendo moco fecal, ya están hidratándole. Él llega, ¿cómo llega su aldosterona? ¿Alta o baja y por qué? ¿Por qué alta? Porque él está hiponatrémico, entonces va a tratar de retener todo el sodio que puede. Y la mamá dice, mire doctor, su pañal lleva 3 horas y no ha orinado nada. Y yo normalmente le cambio cada 3 horas. ¿Por qué? Porque la aldosterona se va a encargar que no orine, porque no quiere que se vaya el sodio. Ella define, él va a llegar con hiperaldosteronismo secundario y si llega muy deshidratado, la creatinina también va a llegar alta, aguda, una insuficiencia renal aguda. Una vez hidrate, ella va a empezar a trabajar. Aldosterona, ¿qué es lo que hace la aldosterona? En la última porción de la nefrona, abre canales para que ingrese sodio y para que se elimine potasio. O sea que finalmente ella es quien regula, en última instancia, si se reabsorbe sodio, cuánto más o cuánto menos. ¿Bien? En esta porción de la nefrona hay unos canales llamadas porinas o acoporinas, muy permeables al agua. ¿De qué va a depender osmolalidad? Y ahí actúa otra hormona hermosa que se llama antidiurética o vasopresina. Vamos a poner vasopresina porque a esta pobre le dicen antidiurética. No es antidiurética, esta es aldosterona. Antidiurética o vasopresina. Ella depende más que del sodio y del agua, de la osmolalidad del orina y del plasma, de la osmolalidad. Osmolalidad. Cuando siente que hay una hipoosmolaridad, o una hiperosmolaridad, perdón, ella va a traer agua para reabsorber. ¿Qué hace el agua siempre? El agua diluye lo concentrado, eso lo van a aprender siempre. El agua diluye lo concentrado siempre. O sea que antidiurética va a actuar según la osmolalidad del plasma. No tengo un fármaco acá. Sí voy a tener un fármaco aquí. En este grupo de fármacos, esto es importante, que aquí normalmente se va un ¿qué pueden hacer los fármacos? ¿Qué significa la palabra análogo? ¿Qué hace lo mismo? Análogo de aldosterona, hace lo mismo que aldosterona. Y su nombre termina parecido a ella. Y se llama espironolactona. Lactona es igual que aldosterona, ¿no es? ¿Qué es análogo? Espironolactona. Espironolactona. A ver, vamos a pensar. Análogo significa que su estructura es muy parecida. Viene, la confunde al receptor y hace lo mismo que aldosterona. ¿Qué hace aldosterona? Retiene sodio y elimina potasio. Retiene sodio y elimina potasio, eso hace la aldosterona. Y este fármaco, que es análogo, que ocupa el receptor, no se va a producir el efecto, lo confunde, no es agonista, ocupa el receptor y confunde al receptor de aldosterona, entonces el potasio se queda y el sodio se va,
se llaman ahorradores de potasio. Análogo de aldosterona significa que su estructura es igual a la de aldosterona. Ocupa el receptor y no le deja hacer su actividad. La confunde. Entonces el sodio no se reabsorbe ni el potasio se va. Si el potasio no se va, se queda. Y si se queda, es un ahorrador de potasio. Son fármacos llamados ahorradores de potasio. Esos son análogos de aldosterona. Hay otro grupo que se llama bloqueadores de los canales del sodio y del potasio. ¿Qué es lo que hace el fármaco? Viene y se coloca aquí. Viene y se coloca aquí. Bloquea el canal. Si bloquea el canal, ya no se reabsorbe sodio ni se elimina potasio. También son ahorradores de potasio por un mecanismo de acción diferente. Dos cosas importantes. Aquí actúa aldosterona, ya saben qué hace aldosterona. Actúa antidiurética, antidiurética es la última que actúa. Depende de la osmolaridad de la orina, para que la tengamos en mayor o en menor medida. Fármaco, dos grupos diferentes. Uno que ocupa el receptor de aldosterona y no la deja actuar, y el otro grupo que bloquea los canales para el sodio y para el potasio. ¿Qué se llaman los fármacos? Esto es parecido a aldosterona. Espironolactona. Espironolactona viene de 25 miligramos y de 100 miligramos comprimidos. Muchas veces lo tenemos combinado a diuréticos de alta efectividad o de eficacia intermedia. Y 100 miligramos espironolactona. Y los otros dos son amiloride y triamtereno. Antagonista de aldosterona, espironolactona. 25 que no sirve para nada, 100 sí es útil. Ese 25 no hace nada. Y el de 100 miligramos. Los que bloquean los canales al sodio y al potasio, estamos hablando de amilorida y triamtereno. Esta amilorida es la que más se combina con diuréticos de eficacia intermedia o de techo alto. ¿Vieron cuando yo les dije hidrocloro 50/5? Ese 5 es amilorida. A veces es 2.5, en la mitad. Está dentro del grupo. ¿Para qué lo voy a usar? Como antihipertensivo se aplaza. ¿Por qué? Porque es la última porción. Pero sí nos sirve para ahorrar potasio. Si yo soy hipertensa, no me van a dar una espironolactona de entrada. Si me dan una hidrocloro, la van a combinar con una amiloride o espironolactona. Los dos primeros grupos, el primero y el último de la nefrona, no se usan como diuréticos. Acá dice hipertensión esencial, solo que falta que diga ahí cuando necesito ahorrar potasio, porque ellos como diuréticos se aplazan. Hiperaldosteronismo primario y secundario, obviamente, porque son contrarios a la aldosterona. El hiperaldosteronismo sí. Y aquí hay una indicación interesante. ¿Qué dice acá? Pelo en mujeres y síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué se caracteriza un síndrome de ovario poliquístico? A esta paciente le dan hormonas, le dan anticonceptivo y mejora. Le hacen otra ecografía en 6 meses y chalín, ya son ovarios bellos, sin quita. Quitan el anticonceptivo y otra vez. Porque el anticonceptivo es el que va a regir en ese cuerpo para que haya estrógeno o progesterona. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa acá? ¿Por qué este ovario se llenó de quiste? Se llena de quiste porque dentro de él, el estrógeno de ese ovario, de testosterona, tiene que pasar a estrógeno. Reacción llamada aromatización. Y
cuando hay resistencia a insulina en ovario, no necesariamente en todo el cuerpo, no puede pasar la testosterona a estrógeno y la testosterona quede en mayor dosis. Entonces empieza el ovario a enojarse y forma quiste por esta testosterona. Y si testosterona se sube, empiezan los pelos, la voz gruesa, el pelo en la barbilla en mayor escala, parecido a los varones, en las piernas, la voz más gruesa. A veces por eso llega al diagnóstico, porque la paciente viene porque tiene mucho pelo. Yo siempre me depilo, doctora, pero ahora es cada semana. Es anormal. El vello en la barbilla siempre está relacionado con hormonas. Los granos, el vello, ¿no? El acné, a veces es acné también. En la barbilla relacionado con hormonas. Cuando es en esta región, generalmente es de tipo alimentario o de otra causa, ¿verdad? Pero cuando es acá, por aquí en el cuello, a veces usted me ve bien, doctora, dice, pero mira el cuello, te levantan el cuello y aquí está el acné. Ese acné generalmente es hormonal. Generalmente, nada de 100%. Todos a tocarse ahora, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico. Y adivinen qué hace no todos los diuréticos estos, solo la espironolactona. En sus efectos adversos, ella favorece el paso de testosterona a estrógeno. A ver si me atienden, ya termino. Favorece el paso de testosterona a estrógeno. ¿Sirve para ovario poliquístico? Sí. ¿Sirve para ese acné en las mujeres en esta zona? Sí, porque va a formar más estrógeno. ¿Disminuye el vello? Sí. ¿Y si eres hombre? No. ¿Aromatiza? Y si eres gordito, empiezan las mamas a crecer y puede haber ginecomastia. Gracias. En varones no se da a largo plazo. Por eso es que si usamos un ahorrador de potasio en varones, usamos amilorida, no espironolactona. Yo uso mucho espironolactona en síndrome de ovario poliquístico o en hirsutismo o en ese acné rebelde que es solo aquí. Ese acné rebelde va muy bien porque es por testosterona. Quien favorece el paso de testosterona a estrógeno es la espironolactona, que es un efecto adverso de ella. En ese caso, el efecto de ese acné. ¿Lo mejor? ¿Ya saben por qué? Y hay pacientes que retienen mucho líquido, ¿no? Retienen líquido y le sale el acné y eso es bello. Y es porque no se está formando estrógeno y ciclos anovulatorios o amenorrea, y solo con espironolactona ya mejoran. Doctor, es mágica esta pastilla. Chicas muy estresadas que se van a estudiar y se llevan, ¿no?, para los 6 meses, y de ahí se lo voy bajando. No me la saque. Mire cómo está esto, doctora. Soy otra persona. Dice, ya me viene la regla. ¿Por qué? Porque había amenorrea, porque había mucha testosterona. ¿Qué pasó? Hiperactividad, efectos adversos. Si yo ahorro potasio, ¿quién le acompaña al potasio siempre? Los protones. Acidosis metabólica. ¿Puede provocar en el largo plazo? Sí. ¿Por qué ginecomastia? Favorece el paso de aromatización, eso en palabras médicas, aromatización, paso de testosterona a estrógeno, y si hay más estrógeno va a haber impotencia en varones, puede haber hiperplasia prostática benigna, crecimiento de las mamas, no está por aquí. Además que favorece el paso de estrógeno, le inhibe su metabolismo al estrógeno y lo deja más tiempo trabajando. En mujeres esto está fabuloso cuando el síndrome de ovario poliquístico hay amenorrea y es por eso ginecomastia. Insuficiencia renal aguda puede haber por la hiperpotasemia que puede producir. Son los llamados ahorradores de potasio.
esta es la clasificación que me gusta de reacciones adversas. Yo siempre les digo que los fármacos tienen muchas reacciones adversas, y quien ha estudiado mejor, que deberíamos tener nosotros los programas en nuestra computadora, que no son económicos, ya en farmacovigilancia están clasificadas las reacciones adversas, cada vez van en aumento, ¿no? De esta forma, no se la voy a pedir, muy frecuentes y generalmente, bueno, aquí está. Esto es en sangre, en nutrición, psiquiátrico, sistema nervioso, gastrointestinal o por sistema cardiovascular, endocrino, lo que fuera, ¿ya? No se lo voy a pedir eso, pero cuando lo necesite de un fármaco en concreto, si lo encuentran en la ficha técnica, busca ficha técnica del fármaco, Asociación Española de Farmacovigilancia, y así le va a salir. Entonces ahí ven trombocitopenia, leucopenia. Esto probablemente está asociado a un fenómeno autoinmune, probablemente. Si es gastrointestinal, diarrea, ¿con qué frecuencia? Esas son las mejores tablas en reacciones adversas. ¿Le echamos una más? No, llorar, es domingo. Yo llegué tarde, pero juro que intenté llegar incluso 2 minutos más, soy como muy concentrada, yo me salí temprano la consulta. El diurético osmótico, el agua diluye lo concentrado. Si yo meto algo concentrado en sangre, que no va para ningún lado, que no puede pasar la célula, que no se biotransforma, que solo se va a eliminar, va a arrastrar agua. Ese es el efecto. Si lo doy en vía oral, arrastra tanta agua en mi intestino que da diarrea. Y estos diuréticos en vía oral dan diarrea. No se absorbe, arrastran agua y hay diarrea. Si lo pongo en vena, van secando al paciente de todos lados y el paciente orina más. ¿Orina agua o orina sodio? Agua. No interfiere de momento hasta después del 5º día que ya la aldosterona reacciona. ¿De quién estoy hablando? Principalmente manitol. Al 20% viene frasco de 500 ml y de 1000 ml. Yo lo coloco, no se biotransforma, no le hace nada el hígado, solo se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Osmóticamente va trayendo agua. ¿Para qué lo voy a usar? Un edema cerebral. ¿Para qué lo voy a usar? Para eliminar, hacer una diuresis forzada, para un glaucoma, pero son situaciones muy cortas, de muy poquito alcance. En edema cerebral, sí, fármaco de oro, no más de 5 días, porque después la aldosterona hace la suya. ¿Cuál inhibidor de caída? Los inhibidores en disminuir presión intraocular de largo plazo. La PIXI, en la presión intracraneana, sí, pocos días. Preparo el intestino para un vaciamiento y hacer un buen rayo X o una cirugía, sí. Las reacciones adversas, después de varios días, sí puede haber hiponatremia. Por eso se usa de 2 a 5 días. Porque primero se elimina agua, y de alguna forma la antidiurética está viendo que se está perdiendo mucha volemia y ella se rescata. Para uso excesivo en retención, sin retención de agua, puedo deshidratar al paciente. Sí. Ya. A ver, atención. Mañana empiezo a las 2 de la tarde. ¿Ya? Sí. ¿Quiénes son del día jueves aquí? Ya. Lo del día jueves, sus parciales el día jueves, 11:30 escrito. El oral va a ser entre el A y el B. ¿Listo? No se disfrute nada. A ver si les... El grupo C2 es el de jueves, ¿no ves? Van a dar en su horario de práctica su examen. Y los del día martes en su horario de práctica no, a las 2 de la tarde. ¿Ah? Hasta que acabe. O sea que los que van a dar escrito más o menos entran 5:30 o 6 de la tarde. Se vienen a las 4, que estén a las 4 y ya están. Vienen horario. Lo voy a pasar por escrito.
para los que no vinieron. Y si una persona que quiere darlo oral, ¿se puede dar? No, porque al final recibo, si es de ese grupo, sí. Si es el grupo que tocó oral, sí. Pero si es de otro grupo, no. Porque después pasan todo y yo quiero que todos tengan a lo largo del año por lo menos un examen oral. El final a veces lo hago oral porque me puedo tomar toda la semana. A ver si el C2, su examen es día jueves 11:30. No negociamos. Y el C1 y el C3, ya les aviso hasta el final del día o mañana 7 de la mañana, para que estudien hasta el último momento, si oral es el grupo C1 o C3. Lo voy a sortear así. Silencio. Lo voy a sortear a la moneda y van a tenerlo escrito. ¿Ya? Lo demás que lleguen a partir de las 4 está bien. El examen puede ser 5, 5 y media, 6 o 6 y media. De que yo termine el oral con la copia. ¿Está bien? Sí, es que van a hacer mucho con el D y ya va a ser muy cansado. Por eso se va a hacer decir.